¿Cómo están mis amados hermanos, mis amados amigos? Yo soy el Pastor Benigno y estoy aquí nuevamente con ustedes para exponer la palabra del Señor. Esta semana ha sido una semana muy triste, muy abrumadora. Estamos muy conmovidos con lo que está sucediendo en el Perú, en todo el mundo. Particularmente esta semana hemos experimentado un alza en, en los contagiados por el COVID. Personas están muriendo, conocidos nuestros están partiendo de este mundo, consiervos y amigos nuestros están siendo infectados. Nuestra región Arequipa en particular ha sido considerada el nuevo epicentro de la pandemia. La burocracia y la inoperancia de las autoridades nos dejan mucho que desear. La incompetencia y la inoperancia de nuestras autoridades causa mucha decepción y a veces indignación también. Como seres humanos sufrimos y sentimos estas sensaciones tan negativas y abrumadoras. No obstante, nosotros somos, a más de ser personas humanas, somos cristianos, hijos de Dios. Y como tales creemos en el Dios que todo lo puede. Y aparentemente Él no nos responde. ¿Por qué? ¿Será que Dios no nos oye más? ¿Será que Dios nos ha abandonado? Y a veces nos sentimos así. La prédica de hoy se basa en el libro del profeta Habacuc. ¿Por qué Habacuc? Si es un libro un tanto desconocido. Porque en el capítulo 1 de este libro se expone de forma muy clara acerca del juicio de Dios para su pueblo. Habacuc vivió en un contexto donde su pueblo estaba inmerso en una terrible encrucijada. Toda la nación judía estaba a poco tiempo de ser llevada al cautiverio. Aproximadamente 50 años duró el pueblo de Judea, el reino de Judea, para ser llevado al cautiverio babilónico. Fue llevada al cautiverio por causa de la actitud corrompida de las autoridades, así como el pueblo también. Y Habacuc nos habla de esta temática en el capítulo 1, el juicio de Dios para su pueblo. Primero, captamos en el capítulo 1 que Dios está en silencio. Y como primer punto hemos puesto el juicio silencioso de Dios. Habacuc estuvo clamando seguramente desde hace buen tiempo para que los operadores de ejercer justicia y rectitud hagan su trabajo de forma correcta. Tanto había clamado Habacuc que entró en desesperación y estrés, que le llevó a juzgar a Dios como un Dios sordo y sin misericordia. Todo ello está registrado en los primeros versos del libro de Habacuc. Dice el capítulo 1, versículo 1, la profecía que vio el profeta Habacuc. Dice: Señor, ¿hasta cuándo gritaré
pidiendo ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo clamaré a causa de la violencia sin que vengas a librarnos? ¿Por qué me haces ver tanta angustia y maldad? Estoy rodeado de violencia y destrucción. Por todas partes hay pleitos y luchas. No se aplica la ley, se pisotea el derecho. El malo persigue al bueno y se tuerce la justicia. Estaba en una situación desesperada. Habacuc tenía tanta angustia y Dios no le respondía, aparentemente. Habacuc ejerció su ministerio cuando el reino de Judá reinaba Manasés, el hijo del rey Ezequías. Durante su reinado, declara este capítulo 33 de Crónicas, vale la pena leerlo para ubicarnos en el contexto donde hizo su ministerio Habacuc. Dice así: de 12 años era Manasés cuando empezó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, dioses paganos, e hizo imágenes de Acera, otra diosa pagana, y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, hasta en el patio. Había construido altares a dioses paganos. Y es más, y pasó a sus hijos por fuego, hizo sacrificio a dioses paganos. Sacrificó a sus hijos. Hizo pasar por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Y observaba los tiempos y miraba en agüeros. Era dado a adivinaciones y consultaba a divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Jehová. En el templo del Señor había hecho ese rey sacrilegio. Manasés, pues, hizo extraviarse a todo el pueblo, a los moradores de Jerusalén, para hacer mal. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. El reinado de Manasés fue uno de los peores del reino de Judá. Manasés es llamado con toda propiedad el hechicero y asesino rey judío. Aunque luego se arrepintió, Dios lo restauró en su reinado. Pero Habacuc dio la maldad envilecida. El pueblo también se amoldó, muy a pesar que habló Jehová a Manasés
y a su pueblo, mas ellos, dice el texto, no escucharon. Por ello vino el juicio de Dios. Los actos que comete una sociedad están siendo observadas por el Dios soberano. Y en forma muy particular, Dios tiene un ojo clínico para su pueblo. Dios está observando los actos de su pueblo muy puntualmente. Y la Biblia confirma con más ahínco ese mensaje, porque Él ha puesto a su iglesia con el propósito de ser sal y luz. Nosotros somos la iglesia del Señor y tenemos el privilegio debido a que somos hijos del gran Rey. Nosotros los creyentes tenemos el acceso, la llave, la contraseña. Somos los puentes de acceso al trono de Dios. La gente inconfesa no lo puede hacer. Nosotros sí podemos por pertenecer al pueblo elegido de Dios. Por otro lado, también tenemos una gran responsabilidad. Así como tenemos un gran privilegio, tenemos una gran responsabilidad. Si la maldad aumenta aceleradamente, la corrupción de los gobiernos están cada vez de mal en peor, si las pestes y las enfermedades destruyen vidas, analizándolo bíblicamente, nos constituimos en responsables porque no estamos cumpliendo nuestra labor de ser sal y luz. Muy por el contrario, estamos amoldándonos a culpar a los que no conocen a Dios. Y por ello viene el juicio efectivo de Dios, ya no solamente silencioso. Volviendo a Habacuc y entrando en el capítulo 2 de esta reflexión. Ante el juicio silencioso de Dios, Él por fin responde a Habacuc, pero no como él esperaba, sino con un juicio efectivo. Dios todo el tiempo estaba mirando y escuchando el clamor del profeta, e incluso estuvo evaluando no solo a las autoridades, de los cuales se quejaba Habacuc, sino al pueblo mismo. Si de verdad ellos eran víctimas, como suponía o pretendía Habacuc, la respuesta de Dios sorprende al profeta. Capítulo 1, versículos 5 al 11, vale la pena leerlo. Observad entre las naciones y mirad, quedaos asombrados y atónitos, porque yo haré en vuestros días algo que aun si se os contase no lo creeríais. He aquí que yo levanto a los caldeos, es decir, a los babilonios, pueblo furioso e impetuoso que marcha por la anchura de la tierra para tomar posesión de los lugares habitados que no le pertenecen. Será temible y terrible. De sí mismo derivará su derecho y su dignidad. Sus caballos serán más veloces que leopardos y más ágiles que lobos vespertinos. Sus jinetes se dispersarán haciendo cabriolas. Vendrán de lejos. Volarán como las águilas que se apresuran a devorar. Todo este pueblo vendrá para hacer violencia. Todos sus rostros se dirigen hacia adelante y reunirán cautivos como la arena. Se mofará, se burlará de los reyes y hará burla de los príncipes.
se burlará de toda fortificación y levantará terraplenes y la tomará. Entonces su espíritu pasará y se acabará, devolverá a su Dios su fuerza. La respuesta de Dios estaba desafiando a Habacuc para que abriera sus ojos y mirase a su alrededor, para tener una perspectiva general de lo que de lo que Dios estaba realizando realmente. Algo estaba sucediendo en la parte norte del reino de Judá. El gran imperio asirio había sido destruido por el ejército caldeo. Dios en realidad le estaba diciendo a Habacuc: tú tienes la mirada solo en tu pequeño pueblo, pero mi mirada es más amplia. Mira a las naciones. ¿Piensas que no estoy haciendo nada? Yo no estoy contemplando al mundo desde una perspectiva como tú la tienes. Yo estoy actuando de manera soberana sobre los pueblos, sobre las naciones de la tierra. Dios está actuando de una forma soberana en el universo. Hay una frase que siempre repito a mis alumnos: Dios, no haciendo nada, siempre está haciendo algo. Dios le dice a Habacuc que él va a juzgar al pueblo juntamente con las autoridades. Habacuc se quejaba de las autoridades, pero justificaba al pueblo. No. Desde el punto de vista de Jehová, todos se han rebelado en contra de Dios. Por tanto, Dios va a levantar a un pueblo salvaje y cruel como los caldeos. Los caldeos eran bárbaros. Pueblo furioso e impetuoso que marchaba por la anchura de la tierra conquistando y tomando posesión de los lugares habitados que no le pertenecían. Los registros arqueológicos a los que tenemos acceso nos pintan cómo era la crueldad de los caldeos. Para que tengan una idea, los caldeos sancionaban a sus enemigos con las siguientes crueldades: el despellejamiento de la piel cuando estaba vivo el ser humano, corte del vientre a las embarazadas, lo sacaban el feto y lo chancaban contra una piedra, cortaban la lengua a los enemigos, sacaban los ojos con fierro caliente, etcétera, etcétera. Era realmente la crueldad encarnada. No era la respuesta que Habacuc esperaba. Él está perplejo y se pregunta: ¿cómo puede levantar Dios a un pueblo ateo y salvaje para castigar a su pueblo? Esto paraliza al profeta e intenta hacer recapacitar a Dios con esas palabras. Yo Habacuc digo: Dios de Israel, tú eres un Dios santo. Siempre has existido y no nos dejarás morir porque eres nuestro refugio. Sé que usarás a Babilonia solo para castigar a tu pueblo. Tú no soportas la maldad ni aceptas el pecado. No te quedes callado ni permitas que los malvados maten a quienes somos buenos. Me imagino a Habacuc si viviera hoy.
sería un líder sindicalista de ministros muy bueno. Se atreve a cuestionar al mismísimo Dios. Lo que está diciendo el profeta es lo siguiente. Sí, reconocemos que el pueblo de Israel o de Judá ha cometido algunos pecadillos. Y como tú eres un Dios santo y eterno, vas a usar a los babilonios para darnos un pequeño escarmiento. Unos correazos. Solo eso. Pero tú no permitirás que los caldeos, que son paganos y malvados y salvajes, nos maten a quienes somos buenos. Pero Dios había tomado una decisión. Usaría a ese pueblo malvado de los babilonios para juzgar severamente a su pueblo por su negligencia, por su desobediencia y su rebeldía. Si bien es cierto que no existen ya más los crueles caldeos, pero Dios usa también las pandemias, como el COVID, que al igual que los caldeos están ocasionando el mismo efecto. Miles de muertos, miles de infectados. Dios está juzgándonos seguramente por nuestra inoperancia de ser sal y luz. Podemos ser capaces de percibir nuestra participación o nuestro grado de responsabilidad. Para ir concluyendo, algunas preguntas para reflexionar. ¿Cómo estamos interpretando la pandemia del COVID? ¿Estaremos reflexionando como Habacuc, justificando al pueblo, a nosotros mismos? ¿No sería más prudente revisar dentro de la iglesia los pecados que existen en vez de mirar a los ciudadanos que no conocen a Dios? ¿No sería mucho mejor hacer una mea culpa en vez de juzgar a los que no conocen a Dios? ¿No sería más sensato declarar que estamos siendo castigados en vez de pregonar que estamos solo siendo probados? ¿No será esta pandemia un flagelo para la iglesia inoperante que se ha relajado en vez de cumplir su misión de ser sal y luz? ¿No será que Dios está esperando que la iglesia deje de morderse, discriminarse, envidiarse entre hermanos? ¿Qué lección estamos aprendiendo como iglesia en esta pandemia? He escuchado decir a muchos cristianos que están esperando que se levante la cuarentena, o en el mejor de los casos, que salga pronto una vacuna para volver a su vida rutinaria, como era antes. Hermanos amados, Dios usa las circunstancias concentrado en las acciones de su pueblo. Eso no podemos olvidar. Dios está llamando la atención al mundo ciertamente, pero también está llamando la atención a su pueblo. Está llamando mi atención. Está llamando tu atención. Reflexionemos en estas preguntas, porque no es posible que haya
esté aumentando los muertos, los infectados. Y nosotros, el pueblo de Dios, estamos culpando a las autoridades. Estamos indignándonos con nuestros vecinos. Cumplamos nuestra misión. Cumplamos con responsabilidad nuestra participación en medio de nuestro contexto. Dios nos ayude. Dios nos bendiga. Muchas bendiciones. Y oro para que el pueblo de Dios, todos juntos, reflexionemos en esta pandemia y tomemos en serio esta advertencia de Dios, que está deseando que su pueblo se vuelva operante. Dios los bendiga, amados hermanos.